presidenta de la sala, buenas tardes, compañeros sindicalizados y no sindicalizados. Quiero comenzar agradeciendo, la verdad, la oportunidad que nos dan de intervenir en esta mesa, el espacio que me han dado, y se lo denominó la imposibilidad material de la implementación del Código General del Proceso, la protección a la dignidad del funcionario judicial. Como decía nuestro compañero, si por acá llueve, en el suroccidente no escampa. Nuestra situación realmente es muy delicada y entiendo yo que también lo es en los otros distritos, 9 distritos, donde no entró a regir la ley 1395. De 33 distritos judiciales que tiene el país, 23 alcanzaron a implementar la oralidad con la 1395, pero en 10 distritos no. Me han llamado a raíz del fallo de tutela y me cuentan que están en la misma situación, sino que lamentablemente ellos temen quejarse o temen sindicalizarse o temen hacer públicas sus falencias, cosa que por fortuna en Pasto no sucede eso, y de ahí mi presencia esta tarde aquí. Para comenzar, quiero hacer un recuento de cómo se vulneraron los derechos fundamentales de los servidores judiciales en el Distrito Judicial de Pasto. Cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior expidió el acuerdo 1510-392 del 1 de octubre, donde puso en vigencia el Código General del Proceso en todo el país, en Pasto se prendieron las alarmas. No era para menos, allí no se contaba, como no se cuenta aún hoy, con los mínimos presupuestos para su implementación. Los jueces civiles del circuito en ese entonces indagaron a la dirección seccional sobre la construcción de salas de audiencias y se les dio por respuesta que ya se había celebrado un contrato para ese efecto. Con la vacancia judicial encima y sin rastro alguno del desarrollo del presunto contrato, los funcionarios dirigieron una comunicación al entonces presidente del Consejo Superior de la Judicatura, haciendo conocer todas las carencias del distrito en cuanto a capacitación, tecnología, descongestión. Se hizo conocer que los jueces de la jurisdicción civil familia no contaban con salas de audiencia, ni siquiera una, o al menos equipos de grabación que permitieran adelantar las audiencias, así fuera de manera precaria, como les ha correspondido hacerlo a muchos de los funcionarios judiciales de este país. De dicha comunicación también se envió copia al señor Ministro de Justicia. Sin recibir respuesta alguna, los señores jueces y juezas salieron a vacaciones colectivas, con la ilusión de que al regresar al menos encontrarían equipos de grabación para sus audiencias, pero no fue así. Lo que encontraron fue que el Código General del Proceso estaba vigente en todo el país y que no contaban con los mínimos presupuestos para implementarlo, y que además, al 31 de diciembre del 2015, la Sala Administrativa había terminado con todas las medidas de descongestión en el distrito, sin crear los juzgados de ejecución de sentencias urgentemente requeridos. Los juzgados de ejecución de sentencias, en un anteproyecto, preproyecto que se hizo conocer y que todos lo conocimos porque la sala lo hizo público, después de un estudio técnico de la Unidad de Análisis Estadístico, le daba a Pasto 3 juzgados de ejecución de sentencias y un centro de servicios con 36 empleados. Como sabemos, pues ese acuerdo fue mucho tiempo debatido en la Comisión Interinstitucional, haciéndole ajustes, y en los ajustes el Distrito Judicial de Pasto quedó sin los 3 juzgados y sin el centro de servicios. Eso implicó que 6 juzgados no nos crearon los juzgados de ejecución ni el centro de servicios, y nos cancelaron los 6 juzgados de descongestión que había para Pasto. Pasto tiene tan solo 6 juzgados civiles municipales y tiene cerca de 600.000 habitantes. Más habitantes, más población y más demanda de justicia, más carga laboral que Popayán, que Neiva, y sin embargo tienen muchos menos juzgados, tanto civiles municipales como de familia, como el circuito. Esa situación, al no crear los juzgados, implicó que más de 16.000 procesos tuvieran que ser repartidos a esos escasos 6 juzgados civiles municipales, que sumados a la carga que traían, más o menos 1.000 por juzgado, quedaron con un promedio de 4.000 procesos para trámite en cada juzgado. Bajo estas condiciones pregunto, ¿cómo se puede implementar la oralidad en esas condiciones?
es imposible, a menos que se admita, sin escandalizarse, la vulneración a su derecho al trabajo en condiciones dignas. Esta cruda realidad fue la que llevó a la jurisdicción civil familia de todo el distrito judicial, empleados, jueces y magistrados, por unanimidad en los 8 circuitos, declararse en asamblea permanente, y también sirvió como fértil semilla para el nacimiento de la Asociación de Servidores Judiciales del Sur, ASOJUSUR, porque vimos que nuestra lucha debía ir más allá que la propuesta inicialmente por los demás sindicatos de la rama al pedir la derogatoria o la suspensión del acuerdo 15-10-445. Nuestras voces clamaron incesantes y diariamente por el suministro de los medios mínimos para trabajar, siendo muy claros desde el principio que ni temíamos ni rechazábamos la oralidad. Hay una ley que debemos acatar. Nunca obtuvimos respuesta de la sala administrativa. Entonces, como estrategia nuestra de comunicación, decidimos hacer saber nuestra grave situación a todos los medios públicos, instituciones en Nariño. Quisimos buscar su apoyo y fue así como nos recibió el señor gobernador, el señor alcalde, la sesión de la Asamblea Departamental, los diputados, en sesión del Consejo, los concejales, los periodistas, los abogados litigantes, y fue una voz unánime y al unísono todos reclamábamos la presencia en la sala administrativa del Pasto y un trato justo para el distrito. Yo les digo que tuvimos la solidaridad de todos se solidarizaron con nuestra causa y se dieron cuenta que era una injusticia y algo inequitativo lo que estaba haciendo la sala administrativa con el distrito de Pasto. Recibimos por eso muchos y expresos apoyos que se hicieron, los tengo aquí la copia de todos, que se hicieron llegar tanto al ministro de Justicia como al señor presidente de la sala administrativa, pidiendo el apoyo para la rama judicial de Pasto. Los abogados litigantes, incluso en un escrito muy bien documentado y argumentado, hablaban de la arbitrariedad administrativa y la típica vía de hecho, con lo que había hecho la sala administrativa al poner en vigencia el código en todo el país sin percatarse de la real situación de varios de los distritos. Yo me comuniqué con todas estas instituciones, estaba hasta el 30 de enero como presidenta del Tribunal Superior de Pasto, y aproveché esa condición y hablaba que me comunicaba con ellos en la doble condición, como presidenta del tribunal y como presidenta del sindicato, porque los magistrados, lo que nunca había pasado, nos sindicalizamos y entramos en asambleas permanentes en apoyo de nuestros jueces, porque nos parece que es una injusticia grandísima lo que se hace con ellos. Es posible que la Sala Civil Familia de Pasto pueda entrar en oralidad por el número de procesos que maneja y porque se puede compartir una sala de audiencias que tiene la sala penal, pero no sucedía lo mismo con nuestros jueces civiles municipales, civiles de circuito y los de familia. También escuchamos, doctora, y le quiero decir, seguramente usted ya tiene conocimiento de las reiteradas llamadas de atención del Procurador General sobre lo que se veía venir con la implementación en todo el país del código. La Sala de Casación Civil también ha hecho manifestación expresa y pública de la inconveniencia de que se ponga en vigencia el código en todo el país. El señor Procurador reitera, el caos que viviríamos lo había advertido. También leímos al nuevo presidente del Consejo de Estado decir que no podía atacarse el paro judicial porque sí, sino que había que analizar las razones del mismo, y si ellas eran justas y razonables, no se podía afirmar que se afectara la imagen de la justicia. Nos dirigimos nuevamente a la sala administrativa, al ministro de Justicia, al defensor del pueblo, al procurador, pero o no recibimos respuesta o ella no fue efectiva frente a la angustiosa situación que padecemos. Ante tan evidente vulneración de los derechos fundamentales de jueces y empleados, pensamos que en ese mecanismo con el que trabajamos todos los días, la acción de tutela, fueron los señores y señoras jueces civiles del circuito de Pasto 4, conocedores y quienes padecen las omisiones de la sala administrativa del Consejo Superior, quienes interpusieron la acción de tutela después de leer detenidamente las razones que sustentaban el acuerdo 3-10-392. Se dieron cuenta que ya existía una falsa motivación, al menos en lo que atañía al Distrito Judicial de Pasto,
y fueron constatando uno a uno los presupuestos que según la sala permitían poner en vigencia el código en todo el país, y así uno a uno los fueron refutando al sustentar la acción de tutela. Por otra parte, se percataron que el acuerdo 10.442 del 16 de diciembre, con el cual la sala administrativa pretendió adoptar unas medidas de transición, habían previsto también medidas ilegales, o cuando menos se hacía una interpretación ilegal de varias normas del Código General del Proceso. Por ejemplo, ante la carencia de medios de grabación para el ejercicio de la oralidad, previó que fueran las partes quienes lo suministraran, o en últimas que el juez recogiera las diligencias por escrito, normas que vulneran el acceso y la gratuidad de la administración de justicia, su misma imparcialidad y la esencia misma del proceso oral. Dicho acuerdo, que le ruego analizar en sus efectos, establece que las salas de audiencias no son de nadie y son de todos, que por tanto su administración estará a cargo del director seccional de administración judicial, a quien deberá pedirse su asignación previo informe de los datos del proceso y de la duración estimada de la diligencia. Los jueces civiles del circuito de Pasto se dieron a la tarea de establecer cuántos jueces penales, laborales y administrativos orales existían y cuántas salas de audiencia, encontrando un déficit de salas y la imposibilidad de requerir que ellas se compartieran con la jurisdicción civil familia, es decir, con 22 nuevos jueces orales. Con base en lo anterior se formuló acción de tutela en contra de la sala administrativa, invocando la protección de los siguientes derechos: al trabajo en condiciones dignas y justas, artículo 25 de la Constitución, a la capacitación y adiestramiento en el nuevo sistema oral y el uso de la tecnología requerida para su desarrollo, artículos 53 y 54, al debido proceso, artículo 29, a la igualdad, artículo 13. Aspectos todos que en el trámite de la acción se tuvieron inicialmente como ciertos, ante el silencio que guardó la sala administrativa una vez notificada, pues es claro que no se puede defender lo indefendible. Doctora, ¿la tutela la presentó el sindicato o un ciudadano? No, los 4 jueces civiles del circuito. Pero yo conocí la que es la de una señora de Pasto, la tutela que ordenó la suspensión. Los jueces, doctora, fueron los jueces civiles del circuito y coadyuvó la Defensoría Regional y los jueces de familia y todos los jueces provinciales, pero le interpusieron 4 jueces civiles. Sí. La jueza constitucional, aquí entro por qué protegieron el derecho al trabajo en condiciones dignas. La jueza constitucional destacó, con base en jurisprudencia de la Corte Constitucional, que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y que el trabajador no puede ser tratado como una máquina, pues merece la consideración y respeto inherente a su condición humana, y que entonces el trabajo en condiciones dignas y justas supone y exige un ambiente adecuado para el desarrollo de las funciones encomendadas. Refirió las condiciones que constituyen el núcleo esencial del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Para lo que nos interesa, la asignación de funciones e implementos de trabajo y ofrecimiento de un ambiente adecuado para el desempeño de las tareas, recalcando que cada uno de estos aspectos pueden ser protegidos por la vía de tutela y obviamente son aplicables a los jueces de la República por tener iguales derechos que cualquier otro trabajador. Luego descendió al caso concreto con base en los presupuestos planteados en algunas sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas la T026 del 2002 y la T882 del 2006, y concluyó con base en los medios de prueba que se allegaron con el escrito de interposición de la acción y que se recaudó con prueba de oficio, tales como inspecciones judiciales, prueba testimonial, prueba documental, certificaciones de la Sala Administrativa Seccional, de la Dirección Seccional de Administración Judicial, etc., que al ser el mismo Estado el que no suministra los instrumentos para el ejercicio judicial, ni capacita suficientemente para el ejercicio judicial, ni capacita suficientemente a sus funcionarios, genera un perjuicio que afecta el acceso a la justicia, con el consecuente perjuicio no solo de los accionantes, sino de los usuarios de la justicia. Después de comparar el artículo 627 del Código General del Proceso y contrastarlo con el contenido del acuerdo 10.392 con base en las pruebas recaudadas, la Sala Penal encontró demostrado todo el sustento fáctico de la demanda de tutela y con base en ese conjunto probatorio concluyó que el Consejo Superior nunca verificó
que en el Distrito Judicial de Pasto las exigencias impuestas como mínimas por la norma para la implementación del código no existían. ¿Cómo va a ser? De lo anterior dedujo que el derecho del trabajador de exigir a su empleador la satisfacción de las garantías necesarias para el cumplimiento de sus tareas estaban plenamente fundado y justificado en este caso, porque como lo dijo, comillas, es un hecho que sin salas de audiencias o sin equipos de grabación la oralidad se convertirá en un deber ser sin aplicación práctica. Concluyó entonces, y vuelvo a citar comillas, que se encuentra afectado el núcleo esencial del derecho al trabajo en condiciones dignas, por la ausencia de elementos e insumos necesarios para aplicar el modelo, relacionados con infraestructura y tecnología, y lo tuteló de manera transitoria, disponiendo la suspensión del acuerdo en el Distrito Judicial de Pasto, e instando al Consejo Superior de la Judicatura para que gestione lo pertinente y lo dote de lo necesario en cuanto a infraestructura y descongestión. Un paréntesis. Ya terminó. Para la fecha, la demanda administrativa, porque nos obliga a presentar la demanda, es una protección transitoria, ya se encuentra estructurada, y en ella se tocan aspectos tales como la falsa motivación del acto administrativo transitoriamente suspendido, la competencia de la sala administrativa para proferirlo, la ilegalidad del acto, entre otras acciones que vamos a emprender. ¿Qué solicitamos, doctora? Finalmente, yo le quiero agradecer mucho de su presencia aquí, doctora, que nos escuche, que haya estado presente todo el tiempo. Y las solicitudes del Distrito Pasto son tan sencillas y tan fáciles de acatar, doctora, que ojalá con su intermediación, porque le quiero decir que con la visita del doctor Sanabria Pasto no nos admitió ninguna, dijo que todas eran inviables, y él se limitó a decir que estábamos tan congestionados porque en Pasto no sabíamos trabajar, que no teníamos buenas prácticas de trabajo, cuando pueden consultar perfectamente en la página de la rama y ven que se cumple el 100% pues, de la carga y todo lo demás. Pero fue a decirnos eso. Entonces, ¿qué necesitamos? La suspensión del acuerdo hasta tanto se tomen las medidas de autodescongestión, porque además nosotros proponemos una autodescongestión en el distrito sin que le cueste un peso a la rama. Somos conscientes de que no hay presupuesto, pero hay manera de autodescongestionarnos, solo es gestión de la sala administrativa. Yo creo que eso pasó. Yo creo que pasa en todos los distritos, compañeros, que hay juzgados que no tienen cargo, tienen una carga mínima. Y eso creo que pasa en todos los distritos, al menos en el distrito Pasto pasa eso. Y no consideramos justo ni equitativo que mientras compañeros jueces estén con 4.000 procesos, haya jueces que no tengan procesos o que tengan 3, 7 o 10 procesos. Nuestra solicitud a la sala es que, así sea provisionalmente, los transformen en juzgados civiles municipales en Pasto y nos ayuden a descongestionar a los compañeros que están tan congestionados. Hay muchos casos. Primero, los dos de pequeñas causas, lo que decía la doctora esta mañana, yo ya lo había comentado, están sin carga en este momento. De penales de adolescentes, que también conozco la situación porque la sala del tribunal que conoce de eso es 2 magistrados de familia y 1 de penal, o sea que también formamos parte de esa sala. Hay 3 juzgados en Pasto, y 3 juzgados municipales y 1 de circuito. Los municipales están con 2, 3, 7 procesos. Entonces es una conversión transitoria para que nos ayuden a descongestionar. Entonces, en Tumaco también, el de adolescentes hay 2 y los 2 están sin carga, sin procesos. Entonces, es una cuestión de gerencia prácticamente, sí, solo de tener la voluntad política de hacerlo. Que se doten a los juzgados de equipo de grabación de audio y video portátil, lo que estamos hablando, lo mínimo. No es lo ideal, pero los compañeros aceptan que al menos tengan donde puedan grabar eso. Que se les dote de la toga, que no la tienen, y que entiendo que también el código dice que es falta si no la usan, no la tienen. Y que se amplíe la capacitación para jueces, empleados y abogados litigantes. Son 3 cosas que me parece que no son del otro mundo, que se puede con voluntad política conseguirlas, y los compañeros están inmediatamente prestos a entrar en la oralidad con el Código General del Proceso, porque ellos me insistían y me explicaban tanto que no levantáramos las asambleas,
porque ellos tienen claro que si comienzan con el Código General del Proceso, les empieza a contar los términos. Ustedes saben que son perentorios el tiempo que tienen. Entonces decía, después van a venir los disciplinarios, las malas calificaciones, y no es justo que nos obliguen a eso si no tenemos lo mínimo para comenzar. Entonces les quería contar que esa es la situación del Distrito Judicial de Pasto, que sé que la misma situación hay en varios distritos de los 10 donde no entró a regir la 1395, y ante esa justeza pues de las pretensiones de nuestros compañeros, el tribunal como Sala Civil Familia quiso liderar, encabezar la protesta, y en eso estamos, doctora. Le agradezco mucho, sé que usted tiene muy buena intención. Dios permita, doctora, que tenga ese liderazgo para llevarlo y que los compañeros le acepten, porque sé que de todas maneras necesitamos la mayoría de votos en la sala, pero Dios permita que así sea. Finalmente, muy cortito sobre los centros de servicio. También Asofusud y el Distrito Pasto se opone a los centros de servicio. El distrito también ha sido piloto en centros de servicio en penal, en Pasto, y de todos los procesos en Ipiales, en Túquerres y en Tumaco, y con unas falencias grandísimas, doctora. Todos estamos de acuerdo que han fracasado. Y lo que decía el doctor Machado, que son proclives a la corrupción, desafortunadamente. Tumaco, que es una región zona roja en orden público, y tan difícil la situación, en Tumaco se infiltraron las BACRIM en la Secretaría y llegaron hasta empleados de la Secretaría del Centro de Servicios. Y eso fue una investigación larga de la Fiscalía, y tanto es así pues que se hicieron que quedaran habeas corpus en un juzgado determinado, con anuencia pues en ese momento del señor juez que estaba en provisionalidad. El empleado y el juez han sido condenados, están pagando condena por prevaricato, pero eso es posible por esa falta de dirección del juez, del conocimiento. Entonces, hacer saber que también nos oponemos a los centros de servicio.